Vamos a hablar ahora un poco de la parte de CAE o de simulación de SolidWorks. Para eso voy a dividir esta parte en tres etapas. La primera es cómo asignarle un material a una pieza y cómo revisar sus propiedades físicas. La segunda es cómo se realizan animaciones y análisis de movimiento. Y la última es cómo funciona el módulo de análisis de esfuerzos por elemento finito. Entonces vamos a comenzar con revisar cómo vamos a darle a una pieza material. Yo tengo aquí en pantalla modelado una leva, ¿ok? Esta leva yo ya le había dado anteriormente un material. Si ven, aquí me dice que el material es acero al carbono no aleado. Bueno, ¿para qué me va a servir esto? Me va a servir para que el programa pueda realizar diferentes tipos de simulaciones y me pueda dar sus propiedades físicas. Entonces, ¿cómo le doy yo material? Si yo le doy clic derecho aquí, voy a darle quitar material. Y aquí originalmente me va a decir material sin especificar. Si se dan cuenta, incluso la apariencia de la pieza cambió, regresó a lo que era originalmente. ¿Cómo voy a darle material? Le doy clic derecho y me voy a ir a editar material. Me va a abrir esta pantalla donde están todos los materiales disponibles por el software. Materiales en DIN, en normas europeas o alemanas, y materiales dentro de SolidWorks en diferentes tipos de normas. Materiales que yo puedo agregar y materiales sustentables que se utilizan sobre todo en construcción, en la industria de la construcción. Entonces, por ejemplo, si yo quiero asignarle un material que sea aluminio, me voy a ir a SolidWorks Materials, aleaciones de aluminio, y aquí voy a buscar la aleación de aluminio. Por ejemplo, en el material que nosotros pensábamos hacer el maquinado, sería un aluminio 6061. Aquí está 6061 T6 y me aparecen todas las propiedades de ese material. Eh, ¿Qué tipo de modelado va a hacer para los ensayos de elemento finito? ¿En qué unidades se va a encontrar? Aquí, por ejemplo, los esfuerzos van a estar en sistema internacional en newtons por milímetro cuadrado, que serían el equivalente en megapascales. Estamos hablando de newtons por milímetro cuadrado, significa que estamos trabajando en megapascales. Ok, la categoría, el nombre y aquí están todas sus propiedades. Nosotros no podemos variar estas propiedades. Si yo le doy acá en configurar, me va a permitir asignar el material a diferentes configuraciones. Recuerden que habíamos visto que la pieza puede tener más de una configuración. Si solo le doy en aplicar, pues le va a aplicar a la configuración que yo haya seleccionado acá, y si no selecciona ninguna, va a aplicarla en todas las configuraciones. Yo puedo copiar este material para hacer un material nuevo. Aquí lo puedo dar en copiar y lo pego en materiales personalizados, y de esa manera yo podría modificar estos valores y crear un nuevo material, si ese fuera el caso. Sin embargo, bueno, los materiales que tiene la librería de SolidWorks no van a permitirnos modificar esta parte. Aquí nos va a decir el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, los límites de tracción, el límite de tracción, es decir, el punto de ruptura, el punto de fluencia, eh, el coeficiente de expansión térmica en unidades por Kelvin, la densidad de masa de ese material o su densidad, el factor de dureza. Ok. Cada uno de esos materiales va a tener estas o más propiedades dependiendo del material que estemos trabajando. Aquí en apariencia nosotros vamos a poder variar la apariencia que tiene ese material. En el caso de nuevo de los que son de librería no vamos a poder variarlo, y si está seleccionado aquí aplicar la apariencia, cuando nosotros apliquemos el material en la pieza físicamente va a cambiar la apariencia. El rayado, en el caso de que tengamos cortes en los dibujos, aquí el impacto financiero, donde podemos darle un valor de, aquí en este caso está en dólares por kilogramo, y de esa manera pues, el programa va a poder hacer cálculos de cuánto nos cuesta el material para esa pieza, y bueno, entre otras opciones.
Vámonos de nuevo a propiedades. Si yo le doy a aplicar, si ven, cambió la apariencia del material y aquí me dice ya que tengo un material 6061 T6. Vamos a aplicarle un acero estructural. Aquí habría acero, ASTM A36, que sería acero estructural o fierro comercial. Le damos a aplicar, cambió la apariencia y ahora va a tener todas estas características. ¿Ok? Voy a cerrarlo. Y ahí está aplicado el material. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Bueno, decíamos que nos va a permitir conocer las propiedades físicas. ¿Cómo voy a poder, o que el programa, cómo voy a hacer que el programa me dé esas propiedades físicas? Dentro de la pestaña de calcular está la herramienta de propiedades físicas. Ahí está, y me está diciendo que estas son todas sus propiedades con respecto al cero pieza. Aquí donde dice predeterminado significa que lo está midiendo con respecto al cero pieza. Ok. ¿Qué información me da? Me dice cuál es su densidad y por lo tanto me dice cuál es su masa. Vamos a reemplazar las propiedades de masa. Aquí están las propiedades del material. Serían 0.00785 gramos por milímetro cúbico. Si nosotros nos íbamos a las propiedades del material, teníamos que la densidad del material que le dimos era 7850 kilogramos por metro cúbico. Simplemente están cambiadas las propiedades. 7850 gramos por milímetro cúbico, las unidades de volumen. En la otra estaba en kilogramos por metro cúbico y en este caso está en gramos por milímetro cúbico. Ok, damos en aceptar y con eso va a estar calculando la masa. Vamos a reemplazar las unidades, que sean kilogramos, y aquí por metro cúbico. Ok, ahí está, 7850 kilogramos por metro cúbico y la masa de esta pieza sería 1.81 kilogramos. Su volumen, en este caso es un volumen de 0.00 metros cúbicos. Vamos a devolvernos. Vamos a cambiar las unidades o vamos a darle aquí en utilizar configuración de documento y nos dice que está en milímetros cúbicos. Ahora sí ya nos da un valor, porque para metros cúbicos era muy pequeño el valor. Nos da el área superficial y nos dice dónde están sus centros de masa. En X0, en Y 22.13 y en Z 10.0. Esto está medido en milímetros, porque este punto que está aquí es el centro de masa. Y el cero pieza o el origen, vamos a darle aquí, está, ahí lo están viendo, en ese punto. Entonces, desde ahí nos está midiendo todas las propiedades. Los momentos de inercia, ¿ok? Medidos desde el centro de masa y medidos desde el sistema de coordenadas. Ok. Voy a dar clic en cerrar. Si yo quisiera medir esas propiedades desde otro punto, tendría yo que crear un sistema de coordenadas. Eso lo vamos a hacer aquí en operaciones, vamos a crear una geometría de referencia y aquí está sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas me va a pedir el origen y las direcciones de dos ejes. Voy a crear el origen con un punto ahora en esta cara, en el centro de esta circunferencia. Ahí estaría, con ese punto yo voy a hacer el origen. Ahora sí nos vamos a ir a geometría de referencia, sistema de coordenadas. Ahí en automático selecciono el punto, aquí me dice el origen, ¿dónde quieres que esté? En el punto 2. El eje X vamos a suponer que ahora esté en esta dirección y el eje Y que esté en esta dirección. Y ahí está alineado. El eje X es el rojo, el eje Y el verde y el eje Z sería el azul. El eje Z siempre lo va a orientar, o el tercer eje que seleccionemos lo va a orientar en automático por la regla de la mano derecha. Voy a dar clic en aceptar
Y ahora me voy a ir a calcular propiedades físicas. Ahí está seleccionando toda la pieza, pero aquí informar valores de coordenadas relativos a, ya me va a aparecer el sistema de coordenadas que creé. Y ahora ya me va a indicar dónde está el centro de masa y dónde está los momentos de inercia. El centro de masa aquí está en sus nuevas coordenadas. Ahora si ven, la coordenada X ya tiene un valor. Ok. Básicamente esa es la forma en la que nosotros vamos a poder medir propiedades de piezas. Si queremos conocer su masa, si queremos conocer sus momentos de inercia, su densidad, su volumen, su área superficial, lo vamos a hacer con la herramienta de propiedades físicas. Bueno, esta pieza formó parte de este ensamble, era un ensamble mayor. Ok, ahí está mi modelo. También yo desde el ensamble puedo darles material. Aquí por ejemplo me dice que es acero al carbono no aleado, acero al carbono no aleado. Bueno, desde el ensamble yo también podría modificar el material y me va a preguntar si quiero guardar esas propiedades a nivel de pieza o en el ensamble. Bueno, ahora tengo este ensamble, yo ya había hecho este ensamble en el que se observa la leva con un empujador que tiene una guía lineal. Es un empujador lineal. Si yo giro esta leva, el empujador va y viene porque tiene una relación de leva o de contacto con esta pieza. La guía simplemente nos sirve pues para darle, como dice el nombre, guía al empujador e indicarle en qué dirección se debe de mover. Ok, pero ese movimiento se puede realizar de manera automática. Para eso existen los estudios de movimiento. Yo ya tengo aquí un estudio de movimiento creado, pero voy a crear un estudio nuevo para irlo haciendo paso a paso. Doy clic derecho, crear nuevo estudio de movimiento. Y ahí está el estudio de movimiento en limpio. Un estudio de movimiento me va a permitir realizarlo de tres formas: una animación, un movimiento básico o un análisis de movimiento. Si ustedes observan, en este momento solo me aparecen dos funciones: animación y movimiento básico. ¿Por qué? Porque el análisis de movimiento depende del complemento SolidWorks Motion. Debe estar activo para que el análisis de movimiento se pueda realizar. De lo contrario, no podemos hacer análisis de movimiento. ¿Por qué? Porque es un módulo que se suministra aparte, o una licencia que se suministra aparte y que además consume recursos del sistema. Pero en el momento que yo active aquí en complemento SolidWorks, SolidWorks Motion, ya está activado, me va a permitir ahora sí hacer análisis de movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? Bueno, una animación es un renderizado que realiza el sistema de cada uno de los movimientos de esas piezas, pero únicamente se va a basar en las geometrías básicas y en las relaciones de posición. Un estudio de movimiento básico va a ser un estudio un poquito más especializado, en el que se va a basar de nuevo en las relaciones de posición, se va a basar en las geometrías de las piezas y además va a procurar respetar, no romper de ninguna forma las relaciones de posición, porque en una animación el programa, como lo realiza con muy pocos recursos, puede llegar a romper las relaciones de posición. Y por último, un análisis de movimiento, bueno, va a realizar el movimiento básico, pero además nos va a permitir realizar diferentes análisis, como la posición de la pieza, la velocidad de la pieza o de un punto, la aceleración de alguna pieza o de un punto, las fuerzas que están interviniendo, etcétera. Por ejemplo, vamos a realizar una animación sencilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es agregar un motor que le va a dar o a transmitir movimiento a este ensamble. Eso, para agregar un motor, nosotros aquí tenemos la opción que nos dice motor. Es esta opción, motor rotatorio. ¿Qué tipo de motor? Motor rotatorio. ¿En qué componente? Bueno, en este componente.
Ahí está la dirección. Aquí en la dirección yo podría seleccionar esta lista y con eso ya estoy seleccionando la dirección. Si lo invierto, bueno, el motor va a girar en sentido contrario. Ok. Y aquí puedo decirle que se mueva con respecto a otra cosa. ¿Qué tipo de motor? Un motor de velocidad constante. Vamos a bajar las revoluciones, vamos a ponerle que gire a 30 RPM. Aquí se podría cambiar un motor de distancia, un motor reciclante, un servomotor, una función, etcétera. Bueno, acepto y se va a agregar a mi motor y en automático lo calcula para 5 segundos. Si yo desplazo este símbolo más tiempo, bueno, voy a animar más tiempo. Si lo desplazo menos tiempo, voy a cortar mi animación. Pero ahí está en 5 segundos. Ahí si ven ustedes en automático hizo el cálculo. Si no hace el cálculo ahí, nosotros le damos clic acá en calcular y bueno, va a realizar el cálculo. Lo está realizando de manera muy lenta porque estamos en punto 1 de velocidad. Lo vamos a poner en 1. Lo calculamos y ahí está. Y si ustedes ven, ahí se ve lo que les comentaba. Puede llegar a romper las relaciones de posición. Es por eso que yo no recomiendo las animaciones. Mínimamente debemos utilizar el movimiento básico. Vamos a ver cómo lo realizaría si fuera un movimiento básico. Vamos a recalcular. Y miren, ahí la animación está correcta. Y únicamente cambié de animación a movimiento básico. Okay. Esto simplemente nos va a permitir cambiar la velocidad de la animación. Bueno, hasta aquí ya hemos realizado una animación de un movimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a revisar qué nos tiene las herramientas de análisis de movimiento. Voy a pasarme al análisis de movimiento y de entrada, si yo calculo, me va a realizar la animación básica, tal como la realizamos en el movimiento básico. Hasta aquí no parece que haya ninguna diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que análisis de movimiento me va a permitir usar estas herramientas que, si ustedes ven, estaban desactivadas en movimiento básico y en animación. Si yo desactivo SolidWorks Motion, esto se va a apagar. Entonces vamos a análisis de movimiento. Aquí me permite agregar resortes, amortiguadores, una fuerza, eh, un contacto o un rozamiento, o simular de alguna manera la gravedad. Si no quiero intervenir fuerzas y estoy trabajando simplemente con cinemática de mecanismos, aquí yo tengo que puedo obtener resultados. Entonces, esas son la primera parte de los estudios de movimiento. Aquí yo puedo obtener resultados y aquí yo puedo configurar las propiedades de mi estudio de movimiento. Si yo doy clic aquí en resultados, aquí me va a preguntar qué tipo de resultado quieres. Bueno, quiero un resultado de tipo desplazamiento, velocidad y aceleración, es decir, un resultado cinemático, un resultado de fuerzas o un resultado de momento, energía, electricidad u otras variables. Vamos a generar una gráfica de desplazamiento. Me interesa el desplazamiento lineal del empujador en su magnitud, porque puede ser en cualquiera de las tres componentes. Vamos a ponerle que sea en su magnitud. Así no importa cómo esté alineado el ensamble, nos lo va a entregar en la dirección que se mueva el empujador. Aquí vamos a seleccionar dos puntos, uno que debe estar estático, que va a ser la referencia, y uno que debe ser el que se va a desplazar. Vamos a seleccionar este punto como estático, porque ese únicamente va a estar girando. En realidad el punto central no va a tener ningún movimiento. Y vamos a seleccionar ese punto como el que queremos analizar. Este, si queremos que sea con respecto a algo, que se cree un nuevo trazo y que sea con respecto al tiempo. Doy clic en aceptar y si ustedes ven, me aparece mi gráfica hasta 5 segundos. Lo voy a animar y ahí se observa cómo avanza, y esas serían las gráficas de la leva. De hecho, en sus clases de mecanismos debieron ver
las gráficas de las levas o las gráficas de posición de las levas. Esa sería la gráfica. Se mantiene estático a una distancia. ¿Qué distancia? 63 milímetros. De este centro a este centro hay 63 milímetros. Después llega un momento en el que se empieza a desplazar cuando alcanza la curva de la leva. Llega un momento de alcance máximo y de nuevo regresa. Y repite los pasos. Entonces voy a volverlo a simular. Ahí está. Y así como aquí simulamos desplazamiento, yo puedo generar otros resultados. Por ejemplo, vamos ahora a simular la velocidad en su magnitud de este punto contra este punto, que crea un nuevo trazado. Vamos a generar otro gráfico, lo aceptamos, y ese sería el gráfico de la velocidad. Lo voy a animar. Bueno, le di calcular, perdón. Vamos a animarlo y ahí se observa cómo serían las gráficas de velocidad. Ok, y de igual forma, bueno, nosotros podríamos graficar la aceleración. Pero bueno, ahora, ¿para qué me sirve configurar las propiedades del estudio de movimiento? Porque me va a permitir decirle cuántas tramas por segundo quiero, qué tan preciso quiero que sea el contacto. Aquí me va a dejar indicarlo de manera más precisa. Y bueno, aquí la duración del estudio de movimiento. Análisis de movimiento, movimiento básico y animación. Si vemos cada uno de estos, bueno, va a tener eh, menos opciones porque va siendo más sencillo que los anteriores. Ok, aquí esta animación, por ejemplo, solamente nos deja las tramas por segundo, movimiento básico, las tramas por segundo y la precisión de las geometrías. Y bueno, el estudio de movimiento ya me permite más opciones, incluso opciones más avanzadas. Ok, en la medida que yo voy a volver a abrir, modifique las tramas por segundo, va a ser mayor el muestreo o menor que va a tomar para el estudio de movimiento. Por ejemplo, ahorita tiene 25 cuadros por segundo. Si yo le pusiera solo 10, vamos a hacerlo, la gráfica se va a volver con más picos o con más esquinas, porque ahora solo va a tomar 10 muestras. Tengo dos abiertos. Aceptamos. Voy a abrir el resultado. Aquí está el de desplazamiento. Le vamos a dar mostrar. Ahí está. Vamos a recalcular. Quiero que observen que cómo va a quedar ahora la gráfica de ese trazado. Si lo observan, ahora queda con más quiebres porque no está tomando los muestreos suficientes para generar las curvas. Nosotros bajamos el muestreo, le dijimos que ahora solo fueran 10 muestras por segundo. Si yo lo subo, vamos a ponerle 50, se va a tardar más en calcular, ahí lo están observando, pero me va a dar un resultado de trazado mucho más preciso. Ahí está. Ahora, esta gráfica se puede modificar. Si nosotros damos clic sobre uno de los ejes, nos va a permitir modificar las propiedades de los ejes o nos va a permitir modificar la propiedad de la curva como tal, cambiar el color, cambiar la línea, etcétera. Y además, si damos clic sobre cualquier área en blanco del gráfico, nosotros vamos a poder exportar a un documento CSV, que es una tabla de Excel. Vamos a darle clic aquí en guardar, donde nos va a registrar los valores de su cálculo. Aquí está, fue la que se llama desplazamiento lineal 2 y este es el archivo. Y aquí nos dice para cada uno de los tiempos, con los intervalos que nosotros le hayamos dicho. Si ustedes ven, vamos a llegar hasta un segundo. Aquí está.
llegó a un segundo en 53. ¿Por qué? Pues nosotros le dijimos que fueran 50 cuadros por segundo. Por eso es que está en 50, 51, 52 muestras. Ok. Y aquí cada una de las posiciones. Obviamente, por ejemplo, no varía mucho de posición a posición. Si ustedes ven los primeros decimales se quedan donde mismo, pero ya en posiciones más adelante es donde empieza a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque existe cierta diferencia, aunque no se esté moviendo el empujador, existe cierta diferencia en los cálculos que esté haciendo el programa. Es decir, esa es su precisión. Su precisión llega hasta esta cantidad de decimales. Podemos también exportar completamente el resultado. Voy a volver a abrir el SolidWorks. Si yo le doy clic aquí al trazado, me va a permitir exportarlo a una hoja de cálculo y me va a exportar la tabla. Ahí está, generó la tabla para el tiempo, cada uno de los fotogramas que tomó, les decía en los 50 o alrededor de los 50 es donde debemos llegar al segundo, y además, eso fue en la hoja 1, en la hoja 2 me va a mostrar la gráfica del trazado. Ok, ¿qué más tenemos aquí en estudio de movimiento? Bueno, podríamos, si nosotros le damos material a las piezas y nosotros simulamos ciertas fuerzas o agregamos un resorte, simular o crear un resultado de fuerzas. Vamos a crear, por ejemplo, un nuevo resultado, tal y como está, pero de fuerza. Y le vamos a decir que quiero una fuerza de reacción, es decir, saber qué fuerzas se están involucrando aquí. ¿Entre qué elementos? Entre esta cara, y vamos a decirle que eh, necesito que tengan relaciones de posición. No recuerdo qué elementos tienen esa relación de posición. Vamos a ver. Magnitud. Ah, tenemos que seleccionar una relación de posición. Vamos a buscar, aquí está la relación de leva. Y esa cara es la que queremos que revise su contacto. Lo aceptamos. Dice que tiene relaciones redundantes. Damos clic en sí. Y nos va a generar el trazado. Ese sería el análisis de fuerzas. Vamos a recalcular. Además aumentamos los fotogramas. Los voy a regresar a 25 para que no tarde tanto en hacer el cálculo. Y que recalcule. Y ahí está. Ese sería el diagrama de... Ok, déjenme revisar. Creo que 25 no fueron suficientes fotogramas. Vamos a regresarlo a los 60. Vamos a revisar el trazado. No nos está indicando más que una sola fuerza. Vamos a ver de qué manera la está generando. Una manera en la que nosotros podemos ver las fuerzas es si nos vamos aquí a editar ese resultado. Vamos a editar ese resultado y le vamos a decir que se muestre el vector en la ventana de gráficos. Vamos a recalcular.
Ok, creo que es porque no hay ninguna fuerza que esté presionando el empujador contra la leva. Para eso vamos a suponer que aquí haya un resorte. Vamos a crear un resorte que vaya de este punto a este punto. Ahí está el resorte, que sea de tipo lineal, y vamos a ponerle una fuerza mayor. Vamos a decirle que sea de unos 10 newtons por milímetro. Ahí, bueno, las espiras del resorte, entre otras cosas, y vamos a dar clic en aceptar. Vamos a recalcular. Ahí se observa ahora sí el vector, cómo está trabajando el vector de reacción de contacto entre esas dos caras. Exactamente, eso era lo que nos faltaba, que como no había ninguna fuerza, las relaciones de posición no se consideran fuerzas, necesitábamos algo que estuviera empujando a el empujador contra la leva. Y en este caso lo que hicimos, bueno, fue añadir un resorte. Ahí está. Ahora sí vamos a revisar el trazo de la fuerza y ahí sí es como se comporta esa fuerza. Vamos a dar clic en play y ahí está. Y ahí se puede observar el vector. Y de igual forma nosotros podríamos exportar esta gráfica para poderla analizar en el Excel o tomar algunos valores, lo que nosotros necesitemos hacer con esos resultados. Ok, bueno, pues a grandes rasgos así es como funciona la simulación y el análisis de movimiento. Eh, a medida que nosotros agregamos elementos, agreguemos fuerzas, agreguemos elementos de contacto, que son los que están acá, podemos encontrar diferentes variaciones, pero ahí ya dependerá de que cada quien comience a practicar con eh, jugar con estos elementos hasta que ustedes observen cómo son útiles en su simulación o dentro de su simulación. Vamos a dejar este video hasta aquí. En la siguiente sesión les voy a subir el video para elemento finito, para el análisis de esfuerzos por elemento finito. Y bueno, entonces me despido y lo dejamos hasta acá.